Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando hablamos de algunas enfermedades, cada vez se asocia más a problemas en la microbiota, pero hoy vamos a hablar del microbioma. No te habrás equivocado, Mónica, porque realmente microbioma y microbiota no es lo mismo. Bueno, pues no, realmente no es exactamente lo mismo, aunque uno lleva englobado al otro. Ya os lo voy a explicar porque la palabra microbioma es probable que cada vez esté más presente en nuestro vocabulario por las implicaciones que tiene o que cada vez se conocen más, con más evidencia científica en relación a bastantes enfermedades de alta prevalencia. Vamos a ver por partes. Microbiota, lo que más nos suena es microbiota intestinal, son un grupo de microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Un grupo bastante abundante, porque hablamos de más de 100 millones, no, miento, millones no, billones con B, de microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Y no solo en el intestino, aunque es verdad que es donde hay mayor cantidad de microorganismos, por eso tenemos como especificada así la microbiota intestinal. Pero también hay microbiota vaginal, microbiota en la boca, microbiota en la piel, en los pulmones, es decir, en cualquier lugar que tiene contacto también con el exterior. Y pensaréis, el intestino no tiene contacto. Ah, no, y todo lo que comemos, ¿por dónde entra y por dónde pasa? Por nuestro intestino. ¿Por qué digo que tiene contacto con el exterior? Porque esa microbiota, independientemente de dónde esté, forma parte importante de la barrera defensiva, de la primera barrera defensiva de nuestro cuerpo. Esa microbiota compite, por ejemplo, por el espacio y por el alimento con otros microorganismos que pueden ser patógenos y que están intentando acceder a nuestro cuerpo. Por lo tanto, es una buena barrera defensiva. Vale, tenemos más o menos claro lo que es la microbiota. Para algunos igual os suena más la palabra flora intestinal, es como se le llamaba hace años, pero luego se cambió ese nombre porque la palabra flora pues nos recordaba más o está más relacionada con el mundo botánico y realmente no tenemos plantas viviendo en nuestro organismo, sino que son microorganismos variados, muy variados, pero son microorganismos y no plantas. Por lo tanto, esa denominación está ya totalmente en desuso, aunque nos quede muchas veces en el recuerdo, ¿no? En la cabeza de muchas personas. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre la palabra microbiota y microbioma, que es a lo que se tiende a pensar actualmente en muchas investigaciones. Ese microbioma engloba a los microorganismos, al lugar donde viven, es decir, a su hábitat habitual y además a los metabolitos que producen. ¿Y eso qué es? A las sustancias que producen cuando se alimentan. No sé si os suena el butirato, por ejemplo. Es un ácido graso de cadena corta que generan algunos microorganismos pertenecientes a la microbiota intestinal cuando se alimentan y tiene muchísimos beneficios para la salud, entre ellos mantener la integridad, por ejemplo, de la mucosa intestinal, que podríamos decir que es otra barrera defensiva de nuestro cuerpo, porque si está íntegra, si está saludable, solo deja pasar aquellas sustancias que no nos resultan perjudiciales. Si se encuentra dañada, se separan las uniones entre las células del intestino, como si yo le hago agujeros a un colador, y entonces deja pasar todo lo que puede o lo que tiene el tamaño suficiente para colarse por esos agujeros. Bueno, esos metabolitos forman parte del microbioma.
Y no solo eso, sino el contenido genético de esos microorganismos. Y podríamos decir que nuestros genes más los genes de los microorganismos que viven con nosotros sería el total de nuestra carga genética. Bueno, esto todavía igual es aventurarse un poco demasiado, porque realmente, bueno, pues esa relación que existe entre la microbiota y el humano portador, es decir, su huésped, que es una relación simbiótica. Esto quiere decir que ambos obtenemos beneficio. Cada vez, como os digo, desde el principio, es más fehaciente o más evidente la relación que existe entre la salud o la enfermedad y alteraciones en la microbiota, y por lo tanto esa relación simbiótica a veces se puede romper y nosotros no obtener el beneficio que necesitamos de esa microbiota saludable. Algunas patologías que ya se ha demostrado que están relacionadas con alteraciones en el microbioma, porque a veces no son solo alteraciones en las poblaciones de microorganismos, sino también en las sustancias que se generan. Bueno, pues dentro de esas enfermedades podríamos ponerle un papel destacado, por ejemplo, a problemas neurológicos, porque esa microbiota también se encarga de generar neurotransmisores, sustancias que sirven para comunicarse con el cerebro. ¿Os suena, además del microbioma, que ya os está sonando porque ya os estoy contando lo que es, os suena la denominación del segundo cerebro? Nosotros solo tenemos uno, ¿verdad?, en la cabeza. Pues no, actualmente se piensa que la microbiota intestinal podría actuar como un segundo cerebro, modulando cantidad de funciones de nuestro organismo, es decir, cualquier alteración en esa microbiota, en esos microorganismos, estaría alterando el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y tenemos una autopista que se ha denominado eje cerebro-intestino-microbiota, que participa en esa regulación, sobre todo, del funcionamiento de nuestro cerebro. Por lo tanto, enfermedades neurológicas como pueden ser el Alzheimer o el Parkinson, actualmente se está estudiando su relación o si su origen podría estar en alteraciones de la microbiota. La depresión, por ejemplo, cuadros de ansiedad, también podrían tener su origen en esa microbiota, en esa alteración de la microbiota intestinal. Pero vamos a otro microbioma. ¿Dónde situamos ahora la microbiota? En la piel. Afecciones de la piel, como por ejemplo el acné o por ejemplo la dermatitis, podrían estar asociadas a alteraciones en la microbiota que vive en un hábitat concreto, que sería nuestra piel. Que, para que os suene, y esto como anécdota, la superficie de la piel es tan grande que se considera uno de los órganos de mayor tamaño en nuestro cuerpo, por la cantidad de superficie que tiene. Y actualmente se está estudiando la implicación también que tiene esa alteración de la microbiota a nivel local o a nivel intestinal en la aparición de enfermedades de la piel. Y ahora vamos un poco a hablar de esa relación simbiótica, ¿no? Beneficio por ambas partes. A nosotros la microbiota intestinal, es decir, el microbioma realmente intestinal, nos ayuda a la digestión, a la metabolización y a la obtención de algunas sustancias a partir de la digestión de los microorganismos. Por ejemplo, nosotros no podemos digerir la fibra de la dieta y, sin embargo, estos microorganismos que habitan en el intestino sí pueden hacerlo, y a partir de ahí podemos obtener algunos nutrientes que nosotros no seríamos capaces de obtener si no existiese esa microbiota a nivel del intestino. Y además, a partir de su alimentación, como hemos visto,
podemos obtener también otras sustancias que también nos resultan beneficiosas. A su vez, nosotros somos los que proporcionamos alimento, cobijo, un lugar donde vivir a esos microorganismos que forman parte de la microbiota intestinal, que no podrían vivir si no estuviesen dentro de nosotros, que a nosotros ni los vemos ni nos causan ningún perjuicio, a no ser que no tengamos una buena microbiota y que crezcan en exceso los microorganismos que no nos resultan beneficiosos y que se mantienen en equilibrio con otros microorganismos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que yo siempre tengo microorganismos malos viviendo en el intestino? Sí y no. Son malos cuando crecen en exceso, pero cuando están en equilibrio son necesarios y en ese caso buenos. Es decir, es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Dentro de nuestro intestino. Son bacterias principalmente, o algunos hongos, o incluso arqueas, que sería otro tipo de bacterias que pueden en algunas ocasiones, en algunas condiciones, crecer en exceso, anulando el efecto beneficioso de otros microorganismos, y en esos casos es cuando se producen problemas. Si están en equilibrio con el resto de los microorganismos, solo obtenemos beneficios de su presencia. Imaginaros lo difícil que puede ser estudiar a fondo el microbioma intestinal con esos billones de microorganismos que viven en él, y de hecho, bueno, pues ahí es donde surgen muchísimas de las dudas, ¿no? ¿Realmente esto que estamos estudiando es así, no es así? ¿Vamos a seguir adelante? Bueno, la verdad es que es un tema apasionante que creo que nos va a dar muchas alegrías a futuro a medida que se vaya avanzando en las investigaciones, y ojalá en alguna de ellas pues encontremos solución a algunas de estas patologías asociadas en este momento también a las alteraciones en la microbiota. Así que seguiremos esperando y yo os seguiré contando todas las novedades. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.